Ok. Vamos a comenzar la sesión. Les pido que vayan entrando a Kahoot. Vamos a hacerlo nuevo. Que vayan entrando y ahorita les doy el código del juego. A ver, el código es 86. Lo voy a escribir en el chat también. 86 09 61 1. A ver, ya se los mandé por el chat. 86 09 61 1. Ok. Que ya están entrando. Es Kahoot, ¿verdad, profe? Sí. Sí, ya entraron bastantes. Entraron 5. Profesor, ¿podemos volver a poner el código? ¿El código? El código es 8609 611. Ok, ya hay 8 personas. Ok, en lo que siguen entrando vamos a hacer un repaso rapidísimo de todo lo que vimos en el capítulo de hidrodinámica, ¿no? Para hacer el cuestionario. Dice, vimos el concepto de densidad, ¿no? Vimos que su fórmula es masa sobre volumen. Vimos que generalmente se suele denotar, bueno, sus unidades se suelen poner como kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? La densidad es la cantidad de materia que hay en un cierto volumen. Vimos también la presión, ¿verdad? La presión hidrostática, y vimos dos fórmulas. Vimos que esta es la fórmula clásica, la que casi siempre vamos a usar. Y vimos otra fórmula que se deriva de la primera, la cual es esta de acá. Densidad por gravedad por altura. Y dijimos que esa fórmula solamente la vamos a usar cuando nos pidan conocer la presión que se ejerce en un punto del fluido a cierta altura, ¿no? Por ejemplo, en este punto X que pusimos aquí. ¿Sí? ¿Dudas con la diferencia entre las dos fórmulas? ¿Cuándo ser cuál? Aquí. Vimos que la fórmula es fuerza sobre el área, la fórmula de la presión, que es la que les dije, la casual. Y esta otra la usan bajo ciertas condiciones. Hicimos un problema de eso, ¿no? A ver, vamos a recordar este problema porque es muy clásico que venga, así que este es creo que el que más peso tiene. Tenía una prensa hidráulica con dos émbolos de 5 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Entonces hacemos nuestro diagrama, que casi siempre va a ser este. ¿Y qué hacemos? Ponemos los datos que nos dan. Aquí pusimos el área 1, la fuerza 1, que no la conocemos, el área 2 y la fuerza 2 del otro lado. ¿Sí? ¿Dudas con el diagrama? Se supone que aquí adentro del diagrama hay agua. Mande. Disculpe, ¿pueden poner donde quiero que veas el código? A ver, lo pongo en el chat, es 86 09 61 1. ¿Ok? Aquí. Teníamos este problema, ¿no? Dijimos que tenemos dos émbolos, lo dibujamos de este modo. Y leemos bien el problema para poner nuestros datos de cada lado, ¿no? Nos dice aquí, al émbolo de menor área se le aplican 20 newtons. Este es el de menor área, se le aplican 20 newtons. Nos pide determinar la fuerza del otro lado, ¿no? Para que se mantenga el equilibrio hidrostático. Dijimos que eso era gracias al principio de Pascal.
En pocas palabras nos dice que la presión en todos los puntos del fluido va a ser la misma. Entonces hacíamos eso, ¿no? La presión en el punto 1, o sea, del lado 1, va a ser igual a la presión del lado 2. ¿Sí? Que era esto que pusimos aquí. Sustituimos. Fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Despejamos, nos falta la fuerza 1, ¿no? Está en el diagrama. Despejamos la fuerza 1, sustituimos y nos da la solución. ¿Dudas con este problema? Porque ahorita les voy a preguntar uno, pero no es el mismo. ¿Dudas? Recuerden hacer su diagrama y partir de esto, ¿eh? El principio de Pascal, que la presión de un lado va a ser igual a la presión del otro lado. Sustituyan, presión es igual a fuerza sobre el área, despejan, y todo sale, ¿no? Principio de Arquímedes vimos que era cuando que el peso del fluido derramado es igual al empuje, ¿no? Vimos qué era el empuje. El empuje es esa fuerza que ejerce el agua para mantener la roca flotando, ¿sí? Eso es el empuje. También vimos una nota, que los cuerpos, cuando los sumergen en agua, flotan cuando tienen densidad menor a la del agua. ¿Sí? Esta es una fórmula para el empuje, aunque honestamente no creo que se les pregunte, pero de cualquier modo aquí está, ¿no? Es una fórmula sencilla, densidad, volumen, gravedad. ¿Ok? El empuje es una fuerza que se ejerce hacia arriba para que la roca flote. Ah, pues aquí viene, ¿no? El empuje es igual al peso del fluido desalojado según el principio de Arquímedes. Y finalmente vimos un problema que nos involucraba la otra fórmula de la presión. Dice, una alberca cúbica de 5 metros de profundidad está totalmente llena de agua. ¿Cuál es la presión en el fondo de la alberca debido al agua? Dijimos que teníamos esta fórmula, ¿no? Pero esta no nos sirve, la de fuerza sobre el área. Bueno, no nos dan los datos que quisiéramos. Entonces vamos a usar la otra fórmula alternativa que vimos. Densidad por gravedad por altura. Tenemos todos los datos, ¿no? La densidad del agua, la gravedad, la altura. Sustituimos y ya nos da todo aquí, ¿no? Vean las unidades, nos queda newton sobre metro cuadrado. El newton sobre metro cuadrado es equivalente a decirle pascales. Ajá. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. ¿Dudas? Aquí solamente fue sustituir la fórmula, ¿no? Si no hay más dudas, vamos a comenzar el cuestionario. ¿Recuerdan las fórmulas? Fuerza sobre el área, densidad por gravedad por altura y masa sobre volumen. Realmente no vimos tanto aquí. Lo que casi es mucho que les pregunten de hidrodinámica es un problema de la prensa hidráulica. A ver, dejo de compartir y vamos a comenzar el cuestionario. Aquí está. Ya hay 13 personas. ¿Alguien falta de unirse o ya comenzamos? Ok, vamos a comenzar el cuestionario. A ver, primera pregunta. Pongan mucha atención, ¿eh? Nos dice, la presión tiene como fórmula, ¿cuál de todas? Ahí hay dos que se parecen. A ver, esta T, no sabemos, nunca vimos una T, ¿verdad? Fuerza sobre el tiempo. ¿Qué es esto de aquí? Esto, quién sabe qué sea.
Ok, casi, no, creo que, bueno, sí, casi todos contestaron que era la opción C, efectivamente. Fuerza sobre el área, ajá, es la fórmula, ¿sí? Sí, y no de todas maneras recuerden las unidades de la presión. Newton sobre metro cuadrado. ¿Qué tuvieron que haber operado para que saliera un Newton sobre metro cuadrado? Fuerza sobre el área, ¿no? Vamos a ver. Ok. A ver, vamos con la siguiente. Les recomiendo tener un cuaderno y todo a la mano para hacer sus cálculos. Bueno, en la siguiente no estoy seguro si había que hacer cálculos, pero en la siguiente, o sea, la siguiente de esta que viene, sí hay que hacer un cálculo, así que preparen un lápiz, un cuaderno. Claro, vamos con esto. El empuje es igual al peso del fluido desalojado, según el principio de Arquímedes a Pascal. Nunca vimos nada de Torricelli, ni de Gay-Lussac. Bernoulli también es un principio hidrodinámico, pero no vimos eso, ¿verdad? Eso no es objeto ahorita de estudio. A ver, está capcioso entre Pascal, Arquímedes. Ajá. Recuerden, el empuje es igual al peso del fluido desalojado según el principio de Arquímedes. Ajá. O el de Pascal, que no sé si el de Pascal, ¿alguien se acordará? Que era una oración muy, muy, muy horrible, pero que se resumía, a ver, ¿cuál era el principio de Pascal? La presión ejercida sobre un fluido incomprensible y indefinible dentro de un recipiente de paredes interformadas que precisa con igual intensidad en todas direcciones en todos los puntos del fluido. Ok, que dicho de otro modo, o sea, ese enunciado viene bastante, pues, horrible, pero si queremos un resumen así en una oración sería la presión en todos los puntos del fluido, bajo ciertas condiciones, es la misma. Ajá. Ok, la presión en todos los puntos del fluido es la misma, bajo ciertas condiciones. Es un fluido incompresible y bla, bla, bla. Ok, pero la del empuje es la de Arquímedes, ¿ok? Vamos con la siguiente. Tengan lápiz y toda la mano porque las siguientes no son, no, o sea, sí las vimos, pero no son, o sea, le cambié los datos. Entonces, ya tienen listo cuaderno y lápiz, ¿verdad? Goma. Traten de no usar calculadora. Recuerden que en el examen no tienen calculadora. Tienen que practicar si les da tiempo. Tienen 4 minutos, ¿eh? Para lo siguiente. Ahora vamos. Dice, calcular la presión en el fondo de un recipiente de 10 metros de profundidad lleno completamente de agua. Calcular la presión, ¿ok? ¿Qué les están pidiendo? La presión. ¿Cuáles eran las fórmulas de la presión? Fuerza sobre el área. Pero esa no nos dan los datos, ¿verdad? Entonces hay que usar la otra fórmula. Densidad, gravedad, altura. ¿Cuál es la densidad del agua? Recuerden las unidades. Recuerden cuál es la gravedad. Esa es la altura. Recuerden que un pascal era igual a Newton sobre metro cuadrado. Y recuerden, traten de no usar calculadora. En el examen no tienen calculadora. Para que se den una idea si sí les daría el tiempo de hacerlo.
De todas maneras, al final la vamos a resolver para que no queden dudas. Ok, ya casi están todos. Tómense su tiempo. Creo que faltan uno o dos, ¿eh? No hay problema que se tarden, pero que esté correcto. Quedan 40 segundos. Ok. Uf, casi todos tuvieron mala pregunta, ¿eh? Y al final la vemos qué pasó ahí. Pero si la opción era 9.8 por 10 a la 4. Pero dejen ver porque siempre se hiciera eso por algo más grande. No, sí, esa es la solución. La C. Ujú. Bueno, al final ahorita vemos por qué la C. Antes de avanzar, ¿alguien tuvo una duda o algún comentario de esta? Que estuvieron muy dispersas las respuestas. Cuatro dijeron que era la A, tres que era la D, dos que era la C, y creo que uno dijo que era la A, y cuatro dijeron que era la B. ¿Algún comentario? ¿Fue la notación científica o fue la fórmula o qué fue lo que pasó aquí? Ok, ahorita lo vamos a cualquier modo. Pero vamos con lo siguiente. También tengan mucho cuidado en la que sigue, ¿eh? Porque sería muy triste que también estuviera bastante mal. A ver, vamos con lo siguiente. Dice, una prensa hidráulica tiene dos émbolos. Una tiene un área de 20 centímetros cuadrados y se le aplica una fuerza de 50 newtons. A la del otro lado se le aplica una fuerza de 60 newtons. Calcule el área faltante. Ok, tienen 4 minutos, ¿eh? Recuerden, paso número 1, hacer el diagrama.
Paso número 2. Pongan los datos de cada lado del diagrama. Paso 3. Recuerden el principio de Pascal. La presión de un lado va a ser igual a la presión del otro. Siguiente paso. Presión es igual a fuerza sobre el área, ¿no? Sustituyen su presión de un lado igual a la presión del otro lado, va a ser igual a la fuerza sobre el área de un lado, igual a la fuerza sobre el área del otro lado. Despejan el dato que les falta y sustituyen. Son 4 minutos, ¿eh? Lo que tenían para resolver esto. Recuerden que en el examen no se pueden aventar 10 minutos por pregunta. Ok, 3 contestaron la B. Ok, y la A. A ver, vamos a resolver ambas, ¿eh? Pero pues sí estuvo un poco feo el asunto. Ok. Ok, yo tengo sus resultados de los demás cuestionarios, ¿eh? De repente Logan sí ha ido mejorando. Bueno, he visto que eso medio ha ido un poquito mal, pero ha ido mejorando. Valentina y a Karen yo también las ubico. Pero vamos entonces a ver, vamos a resolver esas dos preguntas, ¿no? Ya dejé de compartir pantalla. Ahora aquí estamos, ¿no? A ver, era la pregunta. No, era esta primera. A ver. Dice, calcular la presión en el fondo de un recipiente de 10 metros de profundidad lleno completamente de agua. A ver cómo resolvíamos ese. Lo primero eran nuestras fórmulas, ¿sí? ¿Cuál fórmula íbamos a usar? La Presión. segunda. Ajá. ¿Qué cuál era? Era Densidad. Ajá. Se le notaba con esta letra como griega. gravedad y altura. Gravedad y altura. Y directo, ¿no? Sustituimos. Pues así tal cual tenemos nuestra fórmula. Pero en lugar de la densidad que ponemos, ¿cuál es la densidad del agua? 937. Ajá. Bueno, generalmente se toma cerrado 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? ¿Sí?
Ese es como nuestro dato que tomamos para la densidad del agua. Gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nuestra altura, 10 metros. Y ya, ¿no? Directamente multiplicamos y supongo que a todos les dio lo siguiente. No sé si hasta aquí tenían alguna duda o algo de esta cifra, porque pues prácticamente el ejercicio también era de notación científica. ¿Alguien tuvo problemas para llegar hasta aquí? Ok. Y pues ya, ¿no? Esto en pascales. Sí, si cancelan unidades, nos queda kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, ese es un newton, ¿no? O sea, esto de aquí, con esto de acá, con esto de acá, nos da newton. Y luego un metro de acá se cancela con un metro de arriba, y nos queda sobre metro cuadrado, o sea, newton sobre metro cuadrado, que es pascales, ¿no? O sea, todo coincide en unidades. Luego, notación científica. 9.8 por 10 a la que, o sea, si ustedes pusieran su punto decimal aquí imaginariamente, ¿cuántas casillas tienen que recorrerlo a la derecha para que se elimine el punto? 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí, si tuvieran un punto decimal imaginario aquí, ¿sí? Un punto imaginario y 4 casillas para que desaparezca el punto. Entonces, por 10 a la 4. Pascales. La solución era la C. ¿Dudas? Ok. No, profe. Vamos a ver cómo se resuelve el otro. A ver, dijimos que teníamos que hacer nuestro diagrama, ¿no? De hecho, vamos a copiar el de acá. Es este diagrama de acá. Ok. Es el mismo diagrama, simplemente vamos a cambiar los datos por lo que nos está dando, ¿no? A ver. Vamos a cambiar los datos. ¿Qué dato nos dan? Dice, una prensa hidráulica tiene 2 émbolos. Una, no sabemos cuál, la que ustedes quieran, de cualquier lado, igual no afecta, ¿no? Una tiene un área de 20 centímetros cuadrados. No sé, vamos a decir que es esta, ¿no? 20 centímetros cuadrados. Y se le aplica una fuerza de 50 newtons. Ahí está, fuerza de 50 newtons. Y a la del otro lado se le aplica una fuerza de 60 newtons. Ahí está, ¿no? Calcular el área faltante. ¿Sí? O sea, en el que vimos, el ejemplo que vimos, nos faltaba una fuerza, ahora nos falta un área, ¿no? ¿Sí? Si vamos al problema de la vez pasada, nos pedían calcular la fuerza, ahora nos piden calcular el área. Pero en esencia es el mismo problema, miren, vamos a partir de lo mismo de la vez pasada. ¿Qué es lo que hacíamos? Esto de aquí, ¿no? Teníamos nuestra fórmula, que era la presión de un lado va a ser igual a la presión del otro lado, ¿no? O sea, la presión del lado 1, o sea, este de aquí al lado vamos a llamarlo lado 1, y debe ser igual a la presión del lado 2. ¿Sí? Pero la presión aquí es igual a la fuerza 1 sobre el área 1 y la presión del lado 2 va a ser la fuerza 2 sobre el área 2. Antes de seguir, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. Ok.
Vamos a ver qué sigue. Sí. Siguiente paso era despejar, ¿verdad? Que quizás fue aquí donde hubo el detalle. Porque ¿qué dato nos está faltando? Nos falta el área 2. Entonces hay que despejar el área 2, ¿verdad? Y quizás eso fue lo que los confundió un poquito. A ver, para despejar hay muchas formas. No sé cuál hayan usado ustedes. Pero lo que a mí se me ocurriría sería, el área 2 está dividiendo, ¿no? Pues la pasamos multiplicando, o sea, esta nos queda así. ¿Sí? ¿Dudas en este movimiento que hice? Le pongo paréntesis para que se vea. Ok. Si vieron lo que hice, el área 2 está dividiendo, la paso multiplicando. ¿Sí? Ahora, ¿qué haríamos? Pues esta fórmula, bueno, no me gustan los paréntesis. Ahora el área 1 está dividiendo, ¿no? La pasamos multiplicando. O sea, nos queda así. ¿Sí? ¿Dudas? Estoy poniendo paréntesis a todo para ver si se un poquito. Manda. Es que una es diferente. Ok. De hecho, sí se puede hacer. Ahorita vamos a ver otro método, a ver si es el que usaste, pero mientras salga la misma fórmula, no hay problema. De hecho, a ver, ¿te quedó igual a esto? Porque ya nuestro último paso va a ser F1 está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿no? Es que, bueno, yo no hice nada de eso. Pero sí te quedó así. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, yo ¿Sí? lo que hice fue una regla de tres. Mm, bueno, sí, también es válido, sí, sí, sí. Pero sí te quedó la solución entonces. Porque, a ver, Sí, el área 2 ya nos quedó así, el despeje. Ah, entonces sí, sí está correcto. Y ya no sé si alguien haya tenido dudas en el despeje. Bueno, esta es una forma de despejarlo. ¿Dudas? No, profe. ¿Qué le voy a poner? ¿El resultado era 24 centímetros cuadrados o no? Sí, el resultado es la B. Gracias. Creo que ando haciendo un poquito de énfasis en el despeje porque siento que aquí fue donde a lo mejor hubo el detalle, ¿no? A ver, vamos a ver otro modo de despejar. Todos. A ver, tienen esta fórmula, ¿no? Cuando ustedes les dan una fórmula así y lo que quieren despejar queda abajo, lo que pueden hacer es invertirlo de ambos lados tal cual, así. O sea, esta fórmula la vamos a invertir, ¿no? Área 1 sobre la fuerza 1 va a ser igual al área 2 sobre la fuerza 2. ¿Sí? O sea, teníamos esta fórmula original y simplemente la invertimos de ambos lados. ¿Ok? Entonces, o sea, si invierten de un lado, tienen que invertir del otro para que se conserve la igualdad. Y ya despejar esta ya está más fácil, ¿no? Porque el área 2, digo, la fuerza 2 está dividiendo, la pasan multiplicando. Y ya con eso acabamos el despeje. Y la fuerza 2 está dividiendo, entonces la vamos a pasar multiplicando. ¿Sí? Y nos queda lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto. O sea, el área 1 multiplica la fuerza 1 y todo eso sobre la fuerza 1. Son la misma, solo que le puse muchos paréntesis al anterior. ¿Dudas en despejar? No, ninguna. Ok. De hecho, esto de aquí es lo mismo que
Si ya lo pongo como así, ¿no? A lo mejor les causa dudas de por qué queda al revés. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, recuerden, 5 por 6 es lo mismo que 6 por 5. El producto es conmutativo, se dice. Ok, vamos a dejarlo del modo feo. Bueno, ahora sí, ya nada más era sustituir. Nos quedaría esta fórmula, ¿no? Le podemos quitar los paréntesis. ¿Y eso cómo nos queda? Nos queda la fuerza 2, ¿cuánto era? 60 newtons, ¿no? De nuestro diagrama que hicimos. Ok, 60 newtons. Y el área 1 era 20 centímetros cuadrados. Y la fuerza 1 era 50 newtons. ¿Sí? Newtons con newtons se cancelan. Y nos queda igual a 60 por 20. Por 2, 1200, ¿no? Entre 50, 24. ¿Dudas en la solución? Recuerden, es partir de aquí, ¿eh? La presión de un lado es igual a la presión del otro lado. ¿No? ¿Dudas o algo? ¿Comentarios? De este o este de acá. Profe, tengo una duda. ¿Cuál? ¿También se puede hacer como dijo Irene de la regla de 3? Sí. De hecho, si quieren, vamos a intentarlo así. A ver. Es que no sé a qué se refieren con que hizo una regla de 3. Supongo que hizo lo siguiente. O sea, tenía aquí sus datos. De hecho, vamos a ponerlo. ¿Dónde lo pongo? Ahora vamos a copiar todo. Positivo. Listo, vamos a quitar esto de aquí. O sea, ella no despejó ni hizo como tal una fórmula, ¿no? O sea, simplemente tenía su fórmula aquí. Y se fue directo a la sustitución, ¿no? Nos queda fuerza 1, ¿de cuánto era? 50 newtons. El área 1, 3 centímetros cuadrados. Y la fuerza 2, 60 newtons. Y el área 2, pues es lo que no conocemos, ¿no? Vamos a ponerle X, por decir algo. Y ¿qué hiciste después? Multiplicaste 60. Ajá. Y sí te dan los. Pero el diagrama que veíamos esa vez, ¿no? De las flechitas, o sea, este por este y lo que dé entre este. ¿A eso te referías? Ya lo que dé, pues ya lo pongo. Ok, sí, es correcto. De hecho, en unidades también queda, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver cómo nos quedaría. Ya nos quedaría 60 por 20. Así como dijo su compañera, ¿eh? O sea, multiplicamos 60 newtons por 20 centímetros cuadrados. Así, o sea, multiplicamos en diagonal, ¿no? O sea, vuelvo a hacer el diagrama. O sea, este por este, luego este entre este, y lo que nos dé ya lo ponemos abajo. O en otras palabras, lo que estoy poniendo aquí con operación.
O sea, 20 por 60 entre 50, ¿no? Y sí, de hecho, sí nos dan unidades y todo. Miren, newtons con newtons se cancela y nos debe quedar en centímetros cuadrados. Sí, esta es otra forma que le puse. Modo 1, voy a poner modo 2. Y aquí lo voy a poner. Realmente todo es correcto mientras operen bien sus matemáticas, ¿eh? Mientras lo que estén haciendo tenga todo justificación, no tiene por qué estar mal. ¿Sí? ¿Dudas o algo? ¿Algún otro comentario? La solución está más... Bueno, sí, me gustó más así. La regla de 3. ¿Comentarios, dudas? No. Ok. Entonces, vamos a... Ahora vamos a ver un nuevo apartado, ¿no? Ya acabamos con cinemática y dinámica. Digo, ya vimos introducción a la física, cinemática y dinámica, hidrodinámica. Vamos con el siguiente apartado, una introducción. Termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? El estudio de todo lo que involucra el calor, ¿verdad? ¿Qué es el calor? Alguien sabrá por ahí. ¿Energía? Exacto. Eso que dijo su compañera me gustó bastante. Calor es sinónimo de energía. Ajá. O sea, sé que nos cuesta asimilar que esto es el poder de esto que puse aquí, pero es cierto, el calor es energía. Ajá. Todas las energías son equivalentes en cierto modo. ¿Y en qué unidades se mide la energía? Toda la energía se mide en joules, ¿verdad? Joules. ¿Ok? ¿Dudas con eso? El calor se mide en joules. Ahorita vamos a ver qué es un joule. Bueno, otra nota importante de la termodinámica. El calor, a lo mejor ustedes lo están asociando con otro concepto que es muy distinto y que siempre hay que tener como por separado, ¿no? Que es la temperatura. ¿Mm? La temperatura no es lo mismo que el calor. Eso sí, son dos conceptos totalmente distintos. Sí, este signo es de que no es igual. La temperatura y el calor no son lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a poner otra nota. No existe el frío. Desde el punto de vista de la física, el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. Ajá, o sea, cuando es un clásico, ¿no? De que están en una habitación, dicen, cierra la ventana porque entra el frío. Eso está mal dicho. Así es, cierra la ventana porque se está saliendo el calor de la habitación. Solo la pérdida de calor. ¿Sí? A ver, otra nota. La temperatura, ¿en qué se mide? Esa no se mide en joules. Esa sí tenemos bastantes modos de medir la temperatura. ¿Grados centígrados? Ajá. Grados centígrados. ¿Qué otros tenemos? Se usa mucho en Estados Fahrenheit. Unidos. Ujú. En Estados Unidos, si ustedes ven el clima, se ven grados Fahrenheit. Y hay otros. A ver, ¿cuál más les suena?
Grados Kelvin, ajá. C significa Celsius. F, Fahrenheit. Y grados Kelvin, ajá. A lo mejor no vemos ahorita la importancia, pero en la siguiente clase comentamos lo que es el punto triple del agua, el cero absoluto y eso, y es por eso que se introduce una llamada Kelvin. Ok, entonces lo que vamos a ver en este apartado es todo lo que involucra a las transferencias de calor, de energía, temperatura. De hecho, no sé si nos dé tiempo también antes de continuar ver los cambios de fase. Muy seguramente ya también los vieron, ¿no? En química, algo así, algo así, y algo así. Ujú. Resulta que dependiendo la temperatura de los cuerpos, pueden tener su, su distinto estado de la materia, ¿no? A ver, ahí, ¿cómo vale saberlo? Entonces, tendríamos ¿cuántos estados de la materia tenemos? Gaseoso, tenemos líquido, Líquido y gaseoso. ujú, sólido, y por ahí hay otro, pero bueno, ese hasta no hace muchos años no se mencionaba bastante, que es el plasma, ¿no? Un ejemplo clásico del plasma podrías, o sea, todos tenemos la idea intuitiva de lo que es gaseoso, líquido y sólido, ¿no? No hay mayor problema. Pero el plasma, si yo les pregunto, ¿el fuego es líquido, sólido o gaseoso? Ninguno, ¿verdad? Lo más cercano es gaseoso, pero no es un gas. El fuego es plasma, ajá. No solo el fuego, en cierto modo los rayos de una tormenta eléctrica también son plasma. Y así hay varios. El plasma es algo así como un gas electrificado, en cierto modo. Es que explicar este concepto requiere pues algunas otras consideraciones, pero ustedes venlo así, como que es algo parecido al gas, pero no es gas. ¿Mm? Bueno, sí, la siguiente clase vemos bien los cambios de estado y un poquito más de calor y temperatura y nos centramos más en el capítulo de termodinámica. No sé si alguien tenga alguna duda en la anterior de hidrodinámica. Dudas, dudas, dudas. Sobre todo repásenlo, ¿eh? ¿Mande? No. Ok. Pero sobre todo este tipo de problemas repásenlo, no sé por qué. Es algo probable que venga alguno así. Bueno, entonces con eso terminamos la sesión de hoy para que vayan a su otra clase. Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego, profe. Algo. Hasta luego. Hasta luego.